Hola, buenos días. Mi nombre es María Fernanda Castro Lozada. Soy estudiante del segundo semestre de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de la Amazonía. Este es un trabajo para la clase de Anatomía 1 del grupo 2 con la docente María Antonia Montilla, donde voy a hablar un poco acerca sobre las ramas de la anatomía, los planos topográficos y de osteología. ¿Qué es anatomía? Esta es la ciencia que estudia todo lo relacionado con la estructura de los organismos. Se encarga del estudio por regiones del cuerpo de los animales. Etimológicamente significa corte o disección. Es muy importante porque es la base para comprender el funcionamiento y organización del cuerpo de los animales. Además de esto, nos sirve para procedimientos clínicos, diagnósticos, cirugías y entre otras cosas más. ¿Qué es anatomía macroscópica? Es el estudio de los organismos o partes de este a simple vista, en cuanto a su color, su forma, su tamaño, como por ejemplo puede ser el corazón, los riñones, los pulmones. La anatomía microscópica o también llamada histología es aquella que se ocupa del estudio de los órganos, tejidos, de las células a nivel microscópico. Anatomía veterinaria. Esta es la rama que trata de la forma y estructura de los principales animales domésticos y de su estudio. Anatomía animal. Estudia los órganos, aparatos y sistemas del individuo y la relación entre las diferentes partes internas y externas del cuerpo de los animales. Anatomía especial. Esta se encarga del estudio de la estructura de un solo tipo de especie. Anatomía aplicada. Es la consideración de los hechos anatómicos en relación con la cirugía, el diagnóstico y otras ramas prácticas. Anatomía comparada. Esta describe las semejanzas y las diferencias en la estructura morfológica de cada especie animal. Anatomía sistémica. El cuerpo se considera formado por sistemas de órganos. Estos están asociados a ciertas funciones. Un ejemplo pues sería el sistema renal, el sistema endocrino, el sistema tegumentario. Divisiones de la anatomía sistémica. Como primer punto encontramos la osteología, que es el estudio del esqueleto. Entonces básicamente se habla de los huesos. Entonces pues es el soporte y estructura para las partes blandas del cuerpo. Como segundo punto tenemos la sindesmología, que es el estudio de las articulaciones. Entonces básicamente la función es para el movimiento de los segmentos del cuerpo de los animales. Como tercer punto tenemos la miología, que es el estudio de todos los músculos. Y en el cuarto lugar encontramos la estesiología, que es el estudio de los órganos de los sentidos. Entonces encontramos el sentido auditivo, el sentido de la vista, el sentido del tacto, el sentido del gusto y el sentido olfatorio. Como quinto punto tenemos la esplagnología, que es el estudio de las vísceras. Entonces como ejemplo encontramos el sistema digestivo y el sistema respiratorio. Como sexto punto tenemos la angiología, que es el estudio del sistema circulatorio. Entonces encontramos el corazón, las arterias, las venas y los vasos linfáticos. Y como último tenemos la neurología, que es el estudio del sistema nervioso, el cual es el que controla todas las funciones del cuerpo. ¿Qué es anatomía topográfica? Esta es aquella que determina exactamente la posición de las diferentes partes del cuerpo. Entonces básicamente es una línea imaginaria que se traza uniendo dos puntos para determinar las diferentes posiciones de las partes del cuerpo de los animales. Bueno, aquí vamos a definir los planos topográficos en el equino. Entonces vamos a empezar con el plano mediano, que es aquel que divide el cuerpo del animal en dos mitades iguales. El siguiente es el plano sagital, que es una línea que pasa paralela al plano mediano que divide el cuerpo en dos mitades que no son iguales. Bueno, continuamos con el plano transversal, que es en aquel que pasa una línea perpendicular al plano mediano, el cual divide el cuerpo en dos mitades. Esta mitad es la parte craneal y la parte caudal. Continuamos con el plano dorsal, que es una línea horizontal que divide el cuerpo en una parte dorsal y una parte ventral. Bueno, ahora vamos a hablar de las superficies de los términos topográficos. Entonces vamos a empezar con la superficie dorsal, que es la que pasa por la columna vertebral y está de la cabeza a la cola y es
en la parte dorsal del animal. Y la parte ventral viene siendo abajo del animal, entonces encontramos todo lo que está abajo después de esta línea. Estamos a la superficie palmar, que está en el opuesto del plano dorsal y está en el miembro torácico. Y acá atrás encontramos la superficie plantar, que está al opuesto del plano dorsal y está en el miembro pelviano. Aquí voy a mostrarles la superficie proximal y la superficie distal. Proximal es aquella que se acerca a la columna vertebral y distal es aquella que se aleja. Bueno, aquí tenemos la superficie medial, que es todo lo que se acerca al plano mediano, y la superficie lateral, que es todo lo que se aleja a este mismo plano mediano. Superficie rostral, que es todo lo que se encuentra en el facial del animal, que va desde la cabeza hasta la nariz. Regiones superficiales del equino. Bueno, aquí vamos a señalar las regiones superficiales de la cabeza. Entonces vamos a empezar con la región frontal, la región nasal, que es la nariz y las fosas nasales, la región ocular, que encontramos los ojos, la región auricular, los oídos, y la región maxilar, que encontramos todo esto, los huesos maxilares y la mandíbula. Bueno, aquí voy a explicarles las partes superficiales del cuello. Entonces encontramos la región cervical, que esta se divide en parte dorsal, parte lateral y parte ventral. Tenemos la región donde encontramos la vena yugular y la región en que está la paratiroides, que es aquí mismo al pie de la vena yugular. Bueno, aquí voy a mencionar las partes superficiales del tronco. Entonces comenzamos con la región torácica, donde encontramos las costillas, el esternón y las vértebras torácicas. Continuamos con la región abdominal, donde encontramos el abdomen y las vísceras, y la región lumbar, donde encontramos las vértebras lumbares. Tenemos el miembro torácico, el cual se divide en 4 segmentos. Como primero tenemos el segmento cíngulo-escapular. En segundo lugar está el segmento del brazo, el segmento del antebrazo y el segmento de la mano. Encontramos el miembro pelviano. Es aquel que encuentra las vértebras sacras, la pelvis, el músculo, la pierna y el pie. ¿Qué es osteología? Esta es una rama de la morfología que estudia la forma y estructura de todos los huesos. ¿Qué es el esqueleto? Este es el armazón que protege los tejidos blandos del cuerpo y da soporte a los órganos internos de este. ¿Qué es el esqueleto axial? Este es aquel que encontramos en el plano mediano, el cual está conformado por el cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón. ¿Qué es el esqueleto apendicular? Esta es aquella que está constituida por los huesos de los miembros del animal. En este caso encontramos el miembro torácico y el miembro pelviano. En el miembro torácico encontramos la región cíngulo-escapular, donde está la escápula, la región del brazo, donde está el húmero, la región del antebrazo, donde encontramos la ulna y el radio, y la región de la mano, donde están los carpos, los metacarpos y las falanges proximal, medial y distal. Y por aquí, en el miembro pelviano, encontramos la región cíngulo-pelviana, donde está la pelvis, las vértebras sacras, la región del muslo, donde encontramos el fémur, la región de la pierna, donde encontramos la fíbula y la tibia, y la región del pie, donde encontramos los tarsos, metatarsos y las falanges, igualmente proximal, medial y distal. Bueno, aquí voy a hablar de la clasificación de los huesos según su forma. En este encontramos 6 tipos. Primero tenemos los huesos largos, segundo los huesos cortos, tercero huesos planos, en cuarto lugar están los huesos irregulares, quinto los huesos neumáticos y como último los huesos sesamoideos. Bueno, aquí vamos a hablar de los huesos largos, cuya función es soporte y locomoción. Como ejemplo tenemos el húmero y el radio. Básicamente estos los encontramos en el miembro torácico y articulan entre ellos dos. Entonces va así. Estos están conformados de la siguiente forma. Tenemos una epífisis proximal y una epífisis distal. En eso encontramos la diáfisis, que vendría siendo esta parte cilíndrica del hueso. Ellos están conformados por una
sustancia esponjosa, la cual se ve así como más porosita, y una sustancia compacta que viene siendo esta que podemos observar aquí en el borde. Estos son los únicos que tienen una cavidad medular en la cual encontramos la médula ósea. También cabe mencionar que cuando están en crecimiento encontramos la metáfisis, que es aquí, que básicamente aquí encontramos un cartílago que se llama cartílago epifisiario, que es donde crecen los huesos. Bueno, aquí voy a hablar de los huesos cortos. Básicamente la función de esta es amortiguar los choques. Como ejemplo tenemos los carpos, los cuales están ubicados en el miembro torácico en la región de la mano. Aquí, como podemos observar, estos presentan una forma cuadrangular y en estos pues predomina su largo, ancho y su grosor. Otra cosa que quiero mencionar de ellos es que pues también presentan caras, bordes y ángulos. De los huesos planos. Estos básicamente su función es proteger los órganos y formar cavidades. Como ejemplo, aquí tengo la escápula, la cual está ubicada en el miembro torácico en el segmento cíngulo-escapular. Aquí encontramos que estos presentan bordes, caras y ángulos. En los bordes encontramos el borde dorsal, el borde craneal y el borde caudal. En los ángulos, pues igualmente el ángulo craneal, ángulo caudal y el ángulo ventral. Básicamente en estos predomina el largo del hueso y el ancho. Bueno, aquí voy a hablarles de los huesos irregulares. Entonces básicamente encontramos las vértebras, que son las que conforman pues la columna vertebral. En este pues básicamente la función es que da soporte y movilidad al cuerpo del animal. Generalmente se encuentran en un número impar y están situados en el plano mediano del animal. Aquí vamos a hablar de los huesos neumáticos. Básicamente la función de estos es regular el paso del aire. Por eso aquí tengo el cráneo, porque vamos a hablar específicamente de dónde encontramos la cavidad nasal, porque aquí es donde se presentan este tipo de huesos. Básicamente ellos forman senos paranasales, entonces básicamente son como estos huequitos que podemos observar aquí. Estos están compuestos únicamente de sustancia compacta, en ellos no se encuentra esta sustancia esponjosa. Los huesos sesamoideos son los que tienen la función de dar soporte y proteger del desgaste de los huesos. En el caso del equino, por cada miembro pues encontramos tres de estos. Mira, aquí podemos observar dos y el otro se encuentra aquí. Listo, ya este viene siendo el cierre de toda mi explicación. El último punto pues fue de los huesos sesamoideos y ya abarqué todos los puntos que mencioné en mi introducción. Entonces pues hasta aquí termina el video para anatomía 1.